Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la presentación del libro Nada volverá a ser igual, registro de la escena hardcore punk jalisciense hasta mediados de los 90. En esta ocasión nos acompañan, ahorita entre el público, los músicos Israel Martínez y Armando Manju Segovia, integrante de la banda Ateos, coordinadores y comentaristas del libro que nos ocupa, para quienes pido un aplauso si gustan ponerse de pie. A continuación me voy a permitir presentar algunos datos de nuestros invitados. De Armando Segovia podemos decir que en su deambular por el barrio, el punk, la filosofía y el jazz encontró abismos sin salida. Tanto la escuela como la música han sido sus laboratorios en los que la prueba casual de errores, horrores y aciertos fueron, son y serán la única permanencia. En desafío constante frente a la academia, tratando de experimentar de forma libre y responsable, en otro tenor, Manju es fundador y programador del Club de Jazz, Jazz and Wine, en Guadalajara, así como tutor del fanzine del club, con el objetivo de acentuar las periferias del jazz. Ateos y Agénesis Ateos han dejado un legado. En cuanto a Israel Martínez, es originario de Guadalajara, es cofundador de Abolipop y Suplex, formó parte de los grupos Darkies, La Sangre de Alicia y Sueño de Luna en los 90, e inició del nuevo milenio. Creó el proyecto de electrónica Nebula 3 en 2002 y desde entonces también se dedica a la experimentación sonora y la producción de obras auditivas y visuales para distintos medios o soportes. Su obra se difunde o expone continuamente por varios puntos del mundo. A mediados de los 90 colaboró para fanzines de diversas partes del país. Posteriormente trabajó en el periódico Siglo XXI, abusando del espacio para difundir la cultura subterránea que pululaba entonces en la ciudad. Para dar inicio a la presentación del libro, empezaremos por proyectar un video. Hoy es sábado, mañana domingo, aquí en la pista, hay que portarse bien, aquí en casa, ¿vamos de acuerdo? ¿Oh? Luego, quiero decir que Carlos fueron modales. Sí. Bueno, buenas noches. Sí. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que hayan disfrutado del video. Ya está siendo una adicción juntarnos para hacerlo del libro. Yo no sé, no va a durar mucho tiempo el libro. Nos vamos a deprimir después de no poder estar cotorreando estas cosas, pero bueno, mientras tanto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Manju, que vino de Guadalajara, yo estoy en Ciudad de México y podemos de alguna manera juntarnos a cotorrear. Vamos a platicar un poco en torno a los contenidos que hay en el libro y algunos otros temas adyacentes, no necesariamente a todo lo que está en el material, ¿no? Para tratar de hacerlo más diverso. También el diálogo con ustedes nos ayudará para darle mayor ritmo, ¿no? Y que nos platiquen también experiencias de ustedes y, bueno, mucho que hay que contar. Yo quisiera primero platicar acerca de un poco como el índice que contiene el libro, que nos va a ir dando como ciertos temas. Pero entonces abriría con la aportación que hizo Armando Segovia Manju, que es básicamente un compendio, por supuesto elástico y siempre incompleto, ¿no? Porque es el ejercicio de hasta dónde da la memoria, en torno a su experiencia con el movimiento punk, del cual es cofundador con su generación. Y creo que por ahí podríamos partir, Manju, que platiques un poco de qué vertiste ahí en tu texto y luego ya empezamos a rebotar otras ideas. Muy bien. ¿Qué tal? Miren, bueno, todo empezó allá en el barrio Bush, ¿no? Bandas Unidas del sector Hidalgo, una idea que tenían el Tambo Cooper y el Tecla, Sergio Fong, sobre unir a las bandas de pandilleros del sector Hidalgo de una zona de Guadalajara. A finales de los 70s, ¿no? 78, 79, 80, y
bueno, alguna ocasión invitaron a unas bandas del Distrito Federal, Decadencia, Antigobierno y SS-20, llegaron ahí al barrio Bush, era un foro totalmente callejero, donde una piedra de concreto era el escenario. Muy interesante esto, porque tanto estéticamente como el apoderamiento de las calles ya se daba entre la juventud de esos ayeres, para hacer manifestaciones tanto sociales, culturales, políticas, donde se presentan esos camaradas del Distrito Federal, y recuerdo bien que la zapa del SC-20 gritaba no a Laguna Verde, ese proyecto que tenía el gobierno federal de instalar una planta nuclear prácticamente de la Comisión Federal de Electricidad, y otro de los aullidos que gritaba la zapa era virginidad sacudida, secta suicida 20. Entonces, todo esto gozó de una permeabilidad entre los jóvenes que asistimos ese día al Bush, y bueno, quedamos pasmados y identificados literalmente con estas bandas del Distrito Federal. Otra de las bandas, Decadencia, anunciaba pido muerte al presidente, refiriéndose a Miguel de la Madrid Hurtado, y bueno, con justa razón, ¿no? Teníamos la certeza de que teníamos una identidad con estas bandas punk rockers del Distrito Federal muy agresivas. El ritmo de nuestra ciudad es más lento comparado con el Distrito Federal, y eso, bueno, propició que tuviéramos el inicio de algunas bandas locales, que en esa ocasión se presentó una banda medio artificial llamada ADI, Anarquía de Idiotas, que era una banda prácticamente comandada por el Gori y un par de fresas que se hacían pasar por punk rockers, ¿no? Que eran muy buenos músicos, pero realmente era una banda como prefabricada, no era una banda punk rocker. La primera banda punk rock que existió en la ciudad fue Sedición, precisamente a finales del 88, más o menos, ¿no? Y luego le seguimos el paso Ateos, y viene una serie de bandas posteriores, ¿no? Es importante señalar que el texto que hace mención Israel, viene ahí en el libro, solamente nos referimos a un espacio-tiempo específico, porque vendrán otros momentos de otras partes de la juventud jalisciense donde se involucran más a unas orientaciones políticas específicas, por ejemplo, el anarcopunk, que ya es una etapa que no me toca vivir a mí específicamente. Por ejemplo, el Sapo Vengador programaba en Radio UDG, Radio Universidad de Guadalajara, un programa que tenía llamado Submisión. Entonces ahí señalaba un montón de bandas bastante interesantes desde Inglaterra hasta Estados Unidos, y algunas de la escena local creciente, de la escena nacional, y algunas más sudamericanas que eran muy fascinantes, las bandas de Perú o de Colombia, por sus realidades que vivían tan golpeadas, ¿no? Por ejemplo, Colombia, había una banda que se llamaba Sociedad Violenta, precisamente hablaba de la realidad de los cárteles en Colombia, ¿no? Muy parecido a la realidad que estamos viviendo hoy en día nosotros, o en Perú, ni se diga, ¿no? Tratar de enviar un disco, un cassette, de aquel tiempo sería casi confiscado por el gobierno peruano, y inmediatamente metían en investigación a la gente que se comunicaba con gente de México para ver si no era una cuestión enlazada a Sendero Luminoso o Tupac Amaru, por unas cuestiones específicamente terroristas, ¿no? Entonces era un mundo bastante complicado la época que nos tocó vivir, y creer en eso y crear un movimiento
que diera las bases para lo que posteriormente va a dar como semillas o semilleros en Guadalajara, ¿no? Siendo estudiantes de la preparatoria en diferentes áreas de la Universidad de Guadalajara, se formaron varios grupos, tanto sedición como ateos, como quienes eran los diluidos, ¿no?, en el sistema, Traye también, que eran de la Prepa 2, algunos miembros de ellos. Entonces, todo fue girando en torno a lo que te proponía la ciudad tan conservadora que es Guadalajara, ¿no? Ese esquema, siendo joven, obviamente no lo vas a adoptar, ¿no? Porque había un lema dentro de la universidad, que ser joven y no ser revolucionario, no ser joven, es negar ser joven, ¿no? Entonces, a partir de esos principios que nos doctrinaban con las ideas de Carlos Marx, creamos una especie de conciencia, y esto nos propició que tuviéramos una identidad con los chavos del Distrito Federal, y a partir de eso ir creando nuestros propios elementos que propiciaran la estructura del punk rock en Guadalajara, ¿no? Bueno, yo voy a subrayar brevemente algunas cosas. Por ejemplo, Manju menciona a La Zapa, ¿no? La Zapa era la cantante de SS-20, Secta Suicida Siglo XX, una banda de la Ciudad de México. La Zapa fue parte de los primeros colectivos punk feministas a partir más o menos del 86, 87 en Ciudad de México, que hicieron varias publicaciones, marchas. Entonces sí es como un dato muy importante en torno a la presencia y la potencia de la mujer dentro de la escena punk, algo que tardó muchísimo en Guadalajara. Ustedes seguramente ya observaron que en el video no aparece, creo, ninguna sola mujer, por ahí solamente la voz de un grupo que se llamaba Emancipación, que tocaba ahí Manju, que Lidia Guizar estaba en la voz, pero realmente en nuestra ciudad fue muy tardío. Nuestra ciudad de Guadalajara es muy lenta, la verdad, es por eso en el texto, en algunos de los textos de ahí dice que es antiexperimental por naturaleza, y yo, aunque mucha gente me repudie en la ciudad, lo sostengo. No es una ciudad que por naturaleza sea retadora, vanguardista, experimental, pero también algo que nos ha enseñado este libro, y que fue una propuesta que hizo Jesús Zamora, que escribe en este libro, es también no ser absolutamente negativos, porque negar esas situaciones, negarnos, y tampoco es que no existan personas como Manju y su generación que no implicaran otro tipo de empuje dentro de la sociedad. Hace poco en un foro en el MUAC, un foro que se llamaba Draft, en el que se invitó a periodistas, artistas, críticos, filósofos, alguien opinó que teníamos que quitarnos de la cabeza pensar que en el país no sucedía nada, ¿no? A veces nos sumerge en la depresión, la apatía de la gente, la indiferencia de la sociedad ante todo lo que sucede en México, pero no debemos caer completamente en la negatividad, porque si no sucedieran cosas en México, decía este camarada, pues no estarían matando a todos los periodistas y activistas que están matando. Entonces sí sucede algo, y en mi ciudad sí pasó algo. No es una ciudad que yo crea que por naturaleza sea experimental, pero sí sucedió algo que está ligado, eso es algo que menciona Jesús Zamora en su texto en el libro, incluso a las guerrillas, a los guerrilleros de los 70, a las pandillas de finales de los 70, a la evolución que va a tener toda esta vida callejera a través de Manju y su generación. Entonces, por eso es que algunos de estos chicos inquietos hicieron buenas migas con la gente de la Ciudad de México, de ese concierto que es un parteaguas dentro de la escena, no nada más punk, sino subterránea. Hay que entender también que, si bien no es que toda la escena alternativa se deba al punk, ni mucho menos, es un hecho que este tipo de movimientos abren una brecha que de alguna manera van a gozar generaciones posteriores, aunque no sepan quién es Sedición, aunque no sepan quién es Ateos. Por ejemplo, entre Sedición, Ateos y algunos otros grupos, seguramente tienen el récord más duro de lugares clausurados en la ciudad de Guadalajara. Mucha gente del movimiento terminó brevemente encarcelada. Es algo que me gustaría subrayar, cómo este tipo de movimientos van abriendo poco a poco la mentalidad de las personas en las distintas ciudades. En cualquier ciudad en la que existan este tipo de movidas, habría que revisar la aportación indirecta o directa que tiene el punk, porque va abriendo la mentalidad desde la familia. O sea, cuando uno llega por primera vez con los pelos ahí medio parados, ya te corren por primera vez de tu casa. Y ahí hay un trabajo con los papás.
hay un trabajo. Luego ya a los hermanos pues les toca todo dar, ahora es más difícil ver a alguien no tatuado que esté tatuado, pero todo eso se debe a gente que en su tiempo va abriendo camino, y creo que sí es importante señalarlo, porque en México vivimos un poco, nuestra idiosincrasia es no dar crédito a los demás, olvidar de manera muy sencilla, y entonces sí ha habido gente que ha abierto el camino en las ciudades. La Zapa hacía lo suyo en la Ciudad de México, ¿no? Otro dato que mencionó Manju, que quiero ahondar un poco más en él, es Submisión. Submisión fue el nombre del programa del Sapo Vengador, el cantante el gritante de Sedición. Fue un programa que, según el Sapo, comenzó como una cápsula de 10 minutos sobre el punk en 1984 en Radio Universidad de Guadalajara. Así estuvo algún tiempo, después él se va a Estados Unidos, regresa en el 88, que es cuando forma con Samuel Alba el grupo Sedición, y Submisión ya es una hora dentro de Radio Universidad de Guadalajara. Es un dato muy curioso porque Submisión duró hasta 1994, desde entonces, ya 22 años después, no ha habido un espacio más en la radio para el punk. Entonces a veces uno también se lanza preguntas como, ¿por qué no, si va evolucionando la sociedad, si hay movimientos más coordinados, por qué perder este tipo de iniciativas que fueron tan importantes como un espacio vigente en la radio? Submisión al paso del tiempo, por ejemplo, yo cuando ya me uno, digamos, al movimiento punk, por ahí del 91-92, era muy importante porque se invitaba a gente para hacerla pedazos alguna, por ejemplo, padrecitos que fueron ahí pues hablar de la religión, y pues el Sapo ahí les hacía bullying junto con otros punks, y a mucha gente más. Se convirtió en un foro, no nada más era escuchar música, sino un foro de ideas y de reflexión. Otro dato que es interesante, que ahí sí te pediría, Manju, que ahondaras, la correspondencia, cómo se fueron influenciando y llegando ideas, tanto musicales como extramusicales, a partir del contacto con otras personas y principalmente pues del uso o abuso del correo. Mira, esto ya no se volvió a repetir. Qué bueno que mencionas en el libro que nada volverá a ser igual, pero no porque queremos que vuelva a ser igual, ¿no? Realmente las cosas quedaron en el pasado, y las formas de comunicación y distanciamiento y las maneras de hacernos llegar y sentir y pensar y ver hacia los demás fueron totalmente distintas y ajenas a este mundo cibernético, digamos, de una manera, ¿no? Por ejemplo, la bronca de los correos siempre fue algo muy complicado, que ni siquiera llegaba a su destino final, ¿no? Por ejemplo, muchos de los intercambios, porque era realmente no era el uso del dinero, no era enviar un cassette creado en Guadalajara para que te envíen un cassette creado en Nueva York, Nueva Jersey, o en Francia, o en Alemania, o en Lima, o en Argentina, ¿no? Era un trueque, un intercambio de música, de ideas, de conectividad a través de las cartas, y esto fue creando lazos que hasta hoy permanecen, ¿no? Por ejemplo, hablando de aquí, de esta ciudad, yo recuerdo muy bien que era Guadalajara una ciudad de paso para los migrantes y camaradas punks que iban del DF a las fronteras, tanto de Tijuana como de Mexicali, y usaban como medio el tren, que ahora ya ni siquiera es de pasajeros, ¿no? Entonces, todo esto fortaleció lazos importantes entre la comunidad de Feña y la comunidad tapatía. ¿Por qué pasaban por Guadalajara? ¿Cuál era la ruta? La ruta era el tren México-Guadalajara, y posteriormente había dos líneas, una que iba directamente a Nogales y otra aquella a Mexicali, ¿no? Siempre buscaban esas opciones y llegaban en ocasiones a Mexicali para buscar vía terrestre una más a Tijuana, ¿no? Porque muchos intentaban cruzar de mojados a San Diego, principalmente Los Ángeles, San Diego. Muchos se quedaron ahí, muchos camaradas del Distrito Federal hicieron vida en San Diego y en Los Ángeles, pero era una ruta obligada, por lo tanto el contacto entre la gente que traía tanto los fanzines como los demos del Distrito Federal era directo, ¿no?
directo era Distrito Federal, Guadalajara, y llevaban algunos demos, algunos fanzines que se creaban en la ciudad, posteriormente a San Diego, Los Ángeles, Caléxico, ¿no? Principalmente eran las rutas de migración de esta gente, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, un par de colegas de Guadalajara, Carlos Medina, que es fundador también del movimiento punk de los primeros, ¿no? Junto con Sapo. Sí. Y después Benjamín Quirarte, que también formó rápidamente parte de esa edición, se fueron a vivir a Los Ángeles y allá formaron parte también de Empirismo, uno de los grupos anarcopunks más duros de California. Ellos en sus conciertos ya incluían como pequeñas obras teatrales, performance, y su práctica ya no nada más era musical, sino que también participaban, por ejemplo, con el colectivo Foot Not Bombs y otros más, atacando ya de manera como directa, ¿no? Años en que obviamente el neoliberalismo ya se veía venir tremendamente, que comía completamente a la sociedad, pero pues la sociedad nos manteníamos, pues sobre todo quienes han tenido más las riendas de la sociedad, pues inertes ante todo esto, ¿no? Pero ellos ya lo andaban señalando, y esa es una de las partes que a mí me parecen más interesantes de todo esto. Yo, como decía Manju, Nada volverá a ser igual ha sido un título muy tramposo. Hay quienes se han puesto pedísimos chupando, escuchando el disco y llorando y muy nostálgicos. Por ahí en el texto creo que dice algo, y en el libro se señala varias veces. Nosotros creemos más bien que ese tipo de nostalgia tiene que ser un pretexto para leer esa historia y para ver cómo se puede aplicar o qué elementos hay que puedan ser aportadores para el día de hoy, no necesariamente como un clavado únicamente al pasado y no salir de él. En lo personal me parece interesante porque, por ejemplo, en un circuito en el que yo me muevo más, digamos, entre el arte contemporáneo y como el pensamiento ligado al arte, para mí es muy curioso que hoy en día se estén poniendo en la práctica cosas como las colectividades, las comunidades, compartir la comida, compartir conocimiento, que en realidad yo las veía ya desde aproximadamente 95, 96, cuando entró ya de lleno el movimiento anarcopunk. Entonces creo que ahí hay información que es valiosa de estudiarse hoy en día de manera fría para saber qué podemos tomar de ahí, y no necesariamente o no únicamente como un clavado hacia el pasado. De hecho, el libro justamente termina en 1995, mediados de los 90. Esto fue muy concienzudamente. A mediados de los 90, el movimiento, digamos, punk, vamos a decir así como original, el que proviene de la generación de Manju, de todos estos esfuerzos o iniciativas de las que estamos hablando, va a transformarse. Mucha gente ya está, entre comillas, cansada en esa época. Evidentemente ya ha hecho merma el alcohol, la droga y también otro tipo de sustancias. Y viene una generación joven con otro tipo de influencias. Ya no era escuchar Sex Pistols o Escorbuto, a lo mejor ya era más la influencia de Crash o de grupos de Crust, grupos mucho más recios en cuanto a la cuestión política. Entonces, en Guadalajara va a suceder algo muy interesante. Comienzan las comunidades, comienzan de manera más dura los fanzines, en las primeras manifestaciones ya de los punks en la calle, que eso es algo muy loable. La verdad es que en muchas partes del planeta, en determinados momentos recios de la sociedad, los que han salido siempre a marchar y a marcar camino han sido punks y anarcopunks, junto con gente alrededor de ellos. Pero bueno, se empieza a dar esa transformación, pero también llegan un montón de dogmatismos y llegan un montón de ideas como de que, bueno, todos tenemos que ser vegetarianos, todos tenemos que escuchar a este tipo de grupos, tienes que vestirte de tal manera, te tienes que pelear con estas personas, tienes que comportarte de tal y cual forma. Paulatinamente muchos se fueron desafanando de la escena. Manju dice que a él ya no le tocó, pero él sí, porque su grupo y él siempre ha estado ahí. Es mayor que es el único en Guadalajara que siempre ha estado en el movimiento, aunque él diga que no. Pero de alguna manera hubo un distanciamiento. Yo, por ejemplo, ya estaba escuchando y en otras experiencias, otras cosas estaba escuchando y en otras experiencias, y decidí, a pesar de, me dolió mucho esa decisión, pero decidí salirme del colectivo en el que estaba y pintar como raya con ese tipo de ideas. Entonces nuestro libro en realidad está enfocado a platicar el germen, la parte, la base, la raíz de este movimiento, que ya va a influenciar a otro tipo de movidas que se tornan con un perfil quizá más político, pero fue importante delimitarlo porque también es una historia parcial, es una historia, si bien está bastante bien consolidada, siempre hay puntos que quedan abiertos. Y lo que queremos hacer también es que con este libro, así como ha habido otros esfuerzos previos como el de Álvaro de Tor y Pablo Cayetano El Podrido en la Ciudad de México, su libro México Punk, o algunos filmes de Sara Minter, de Gregorio Rocha, lo que queremos es
imprimir, distribuir esto y aventar la bolita, por así decirlo, a otras generaciones que en este caso, por ejemplo, podrían ser de comunas o del movimiento narcopunk, para que ellos también construyan su historia. Muchas de estas cosas no están, o bueno, la mayoría de estas cosas no están documentadas, y nosotros queremos también un poco como retarlos positivamente a que se escriba, se reflexione y se difunda esto, ¿no? Que rebase también la Internet, que rebase Facebook. En Facebook hay debates sangrientos entre la gente. Ahora en la Ciudad de México hay debates brutales con lo del chico que detuvieron en el auditorio Che de la UNAM, y que va a generar una crítica. Pienso que es sana, a pesar de que va a ser casi sangrienta, es sana porque también va a indicar lo lejos, lo tanto que se ha alejado movimientos radicales de una sociedad por la que se dice luchar. Entonces, este libro es empujar hacia eso, que escriba a otra gente sus historias para poder compararlas, para poder criticarlas y pues hacer una documentación que es justa de este tipo de movidas. De hecho, qué bueno que lo menciona Israel, es como un desafío y también es una invitación, es un detonante. Por ejemplo, ¿por qué no se ha escrito aquí algo de la escena punk rock o hardcore de Mexicali y de Tijuana, y así de Ensenada, y así cada uno de los estados tendrá su propia escena, su propio movimiento y sus propias vivencias e historias que comentar y que escribir? Entonces, esto es un desafío en ese sentido para que cada una de las comunidades que ha habido, que no quede en el olvido, ¿no? Que no quede fuera del registro. Porque si queda en el registro, la historia se olvida y lo olvidado, hundido está, ¿no? Sí, de hecho, una cosa que ha sido muy... Ahora voy a hablar qué ha pasado después de publicar el libro, porque eso también es muy interesante. Bueno, el libro se tardó bastantes años en hacerse. ¿Cómo? Les voy a platicar rápidamente para no aburrirlos y luego ya pasar a la charla con ustedes, o sea que nos retroalimenten. O sea, yo estaba digitalizando algunos cassettes. Era una cosa absolutamente personal y por puro gusto, nunca pensando en hacerlo de manera profesional, ni mucho menos. Hasta que Jesús Zamora, que escribe en el libro, empieza a pasarme también otras cintas y me dice, ¿por qué no hacemos un archivo que pueda ser consultable por todas las personas sobre la escena tapatía? Entonces empezamos a consolidarlo, el archivo va bastante bien, hasta que Jesús, que bueno, es académico, está ya a punto de tener su doctorado en historia. Él muy sabio nos dice a Germán Hernández, que también escribe en el libro, y a mí, ok, ya lo tenemos, pero vamos a aguantar porque tenemos que ver la parte legal. Y nosotros quedamos, ay güey, ¿cómo que lo leemos? Pues ¿para qué? Pues, estamos contra la ley, ¿para qué ir con la ley a hacer el proyecto? Pero Jesús es muy sabio porque en realidad ese tipo de cosas no tienen ni idea las batallas en serio sangrientas que hay entre las bandas por pedirle 30 segundos de una canción que se grabó en el 87 en un demo que circuló 4 copias. Los grupos se agarran del chongo, o sea, se podría hacer un libro de las batallas que hay ahorita de las bandas punks, como si fueran más famosos que los Rolling Stones, se agarran sí, son sangrientas batallas. Entonces Jesús, evitando ese tipo de cosas, dijo, vamos a ver cómo se consolida y qué hay que firmar para dejar en claro cuáles son los alcances, propiedad, entre comillas, o no propiedad de los materiales. Entonces, después, soy codirector de un sello que se llama Bolipop Records, que funciona desde 2002, y en 2009 fundamos una plataforma digital que se llama Suplex. Está más dedicada al sonido y a la música, pero con un carácter investigativo, reflexivo, social. Entonces, ya teniendo tanto material compilado, nos parecía muy sencillo lanzar una compilación que fuera únicamente descargable. Escribimos textos Germán Hernández, que está en Canadá, Horacio Espinosa, que está en España, y yo. El material en muy poco tiempo tuvo miles de descargas, entonces nos emocionó la idea de poder hacer un libro físico, y después es muy curioso porque a pesar de que habíamos logrado miles de descargas y mucho ruido, no podemos comparar el eco que tuvo esta fase con la de la impresión. Es decir, también nos trae sobre la mesa debatir sobre los formatos digitales y los formatos físicos, como que tienen alcances muy distintos. No es que uno sea mejor que otro, son simplemente diferentes. Probablemente con una publicación digital no puede salir como afortunadamente hemos salido a platicar sobre este proyecto. En cambio, con el impreso nos ha dado la oportunidad de estar en Viena, en Oaxaca,
ahora en Mexicali, Ciudad de México, Guadalajara. Tenemos una estrategia de presentarlo tanto en espacios institucionales como en foros absolutamente alternativos, autogestivos. Hemos donado libros para proyectos de colectivos, para colegas que han tenido problemas monetarios. Hemos tratado como de abrir el apoyo y los espacios de difusión, y eso solamente vino con la parte física. Entonces consideramos que puede haber un buen juego entre las posibilidades digitales y el formato impreso. Sí, pues charlemos con ellos, ¿no? Y ellas, para que refutamos o enriquecemos todo un contexto tanto de Mexicali como de Jalisco, ¿sí? Ahí está el micro, Julián, ¿lo tienes? Bueno, yo creo que quería compartir una experiencia. La verdad, toda esta escena del punk no sabía que había llegado tan antes en México como yo pensaba. Yo pues nací en el 94, pues a lo que yo más recuerdo, cuando aquí en Mexicali mi hermano era adolescente, cuando miraba esos videos me recordaba mucho a lo que mi hermano, a los eventos al que él iba, y me arrastraba a ir con él porque no me quería cuidar en la casa. Entonces me sorprendió el hecho de que aparentemente sí hay una relación ahí, porque aunque no eran los mismos géneros, había una transformación, se compartían las mismas ideas de querer hacer cambios por medio de la música. La forma en la que se llevaban a cabo estos eventos era muy similar a lo de los videos, así que yo creo que las experiencias que usted tuvo fueron las que enriquecieron y ayudaron a que se crearan algunas aquí, aunque eran pequeñas, pero creo es un recuerdo que se me puso cuando vi todo eso. Muy bien, mira, en el Distrito Federal fue el surgimiento del punk rock en la clase media alta, específicamente con dos bandas que son el parteaguas del punk nacional, Dangerous Dream, ¿sí?, y Size, fueron las bandas iniciadoras del punk rock a nivel nacional. Y aquí en Tijuana se da una banda con méritos propios, más de barrio y más a lo que da el punk rock hardcore, ¿no?, con dos cuates que son prácticamente defeños, Alan y Jorge Lezama, su hermano Lezama, y el Cejas. Que Jorge creo que ahora vive aquí en Mexicali. Sí, bueno, forman una banda que se llama Solución Mortal en 1980. Entonces, eso es lo más antiguo que tenemos y lo más distante en la formación del punk rock nacional. Entonces, es previo a lo que vivimos en Guadalajara, pero en Guadalajara sí somos los cofundadores de este movimiento, que es, como Israel lo mencionaba, nos llegó 10 años después, ¿no?, de 1977 a 1987, ¿no? Uh-huh. Sí, en el libro tiene textos principalmente de Germán Hernández, no el libro, pero en el video que escucharon, tiene textos de Germán y Horacio, porque ellos no están en México, entonces no nos pueden acompañar en las presentaciones, y es una forma de tenerlos de alguna manera. Eso es muy interesante lo que comentaste, porque justamente es parte del propósito de algo que yo, ya en la experiencia de estar presentando el libro, sobre todo cuando hicimos las presentaciones en Guadalajara, podría decir que es una especie de desenterrar a los muertos. Eso es un shock muy cabrón, porque esta historia estaba absolutamente olvidada en la ciudad. No sé si Manju crea que estoy equivocado y lo acepto, pero para mí la historia, principalmente del punk en la ciudad, era olvidada ya. Y de repente ha llamado mucho la atención en medios y en espacios, porque de repente una serie de personas, este libro no es, a pesar de que yo lo edito y coordino, no está firmado por mí, fue uno de los puntos acordados, no es una producción mía, es una producción de todos los que colaboran, desde la persona que traduce los textos, las fotografías, edición, etcétera, es de todos, fue una decisión. Fue un impacto muy fuerte que de repente con tanta seguridad, con tanta, con tanta fuerza, se presentara el libro diciéndole a la gente, tienes que venir a escuchar esta historia porque es una historia que es parte de ti,
es parte de tu ciudad. Y entonces brincaba mucho. ¿Por qué? O sea, la gente si nunca escuchó Ateos y la gente nunca escuchó esa edición. Se empezaron a acercar a estas charlas que hemos tenido en distintos espacios y como pasó contigo, aunque por supuesto con matices distintos, empezaron a ver una parte de su vida ahí. Hay gente que de repente ve un lugar ahí como el subterráneo. Ay, güey, pues yo vivía a la vuelta. Y sí, me acuerdo que la policía llegó y se llevó un montón de personas. Ah, bueno, pues empiezas poco a poco a hacer ligas de lo que es tu vida, aunque tú hayas nacido en el 91 o en el 83, con toda esta historia. Por eso yo le he llamado como revivir a muertos, gente, información, datos que ya no estaban presentes en las personas, traerlas sobre la mesa, ponerlas a discusión y sobre todo evaluar cómo fueron, cómo incidieron en el presente, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestra ciudad. Después de estos movimientos, después del boom del punk y el metal, porque pues sí, a finales de los 80, principios de los 90 era lo fuerte en la ciudad, punk y metal, pero después ya venía una lluvia de movimientos, ¿no? La música electrónica, por supuesto, como también aquí en el norte del país, al día de hoy ya músicas experimentales o indie rock, la década pasada. Mi propio sello, Abolipop Records, de alguna manera es influencia de ellos. Entonces es importante traer todo eso a la mesa porque podemos empezar a rastrear nuestras ciudades. Finalmente es una estrategia más para olfatear lo que sucede en nuestras ciudades. Como nos podemos acercar por la comida o por lo que sucede en la frontera, también podría ser una estrategia de ciertos investigadores empezar a rastrear las ciudades a través de este tipo de movimientos. Hay un proyecto en Estados Unidos bien interesante de un chico que agarra sus fanzines o pide fanzines de los 80, creo principalmente cuando el hardcore punk era durísimo en Estados Unidos, y ve las direcciones postales, se lanza a esas casas y toma la fotografía. Es un ensayo brutal de un estudio de las clases sociales en Estados Unidos inmiscuidas en el punk, y te da datos durísimos. Te das cuenta, por ejemplo, al menos en esas fotos, que el movimiento no era de clase baja en Estados Unidos, en realidad eran como chicos más clase media. Manju también se ha atrevido a decir eso en alguna charla en Guadalajara. Si bien los barrios y todo esto, también hubo más, sobre todo a comparación de la Ciudad de México y sobre todo más del Estado de México, pues una tendencia hacia la clase media. Entonces hay muchos datos que uno puede analizar en ese tipo de proyectos. No es nada más la cuestión masturbatoria, aural, y nostálgica de estar reviviendo el pasado. No, yo no creo eso. Para eso, pues nada más hubiéramos dejado la versión digital y ya. Creo que esto ha implicado un ejercicio riguroso de estudio de nuestro pasado y de nosotros mismos como personas en lo que hemos incidido en nuestras sociedades, ¿no? Y cómo hoy en día muchos eventos se pueden ligar a esto. Respecto a que no hay como nada registrado aquí en Mexicali, hace poquito subieron un documental de un colectivo que estuvo en los 80s y 90s, el Mexicali Subterráneo, que a mí no me tocó más que las últimas tocadas que fueron un cierre y no me acuerdo otra banda. Pero sí hay un registro, últimamente se ha habido un registro como de la escena hardcore punk aquí en Mexicali, de un colectivo, y que también creo que salieron como 5 fanzines a la venta, y hace poquito sacaron impresiones de eso, vamos para que quede como dato, el Mexicali Subterráneo. Y la otra pregunta es si no sufrieron como algún tipo de rechazo de parte de las bandas del otro lado, de otras partes, por el simple hecho de que sean de español, que bandas mexicanas, porque no sé qué tan, porque sí he leído como que por el simple hecho de que no hablan inglés, ya no les ya no quieren los demos, ya no quieren hacer el trade que tanto se pasaba en los 80s y 90s. Sí, pues prácticamente sí vea como un rechazo hacia la lengua, ¿no? En sí mismo, como el español tiene unos alcances hispanoparlantes solamente, y fuera de ello, solamente en algunos países como europeos están más interesados en lo que se produce de manera originaria, digamos, no original, originaria, desde el origen, ¿no? Entonces sí había un aspecto de dificultades de esta índole, ¿no? Siempre lo hubo, ¿no? Bueno, es un tema también muy caliente ahí entre los claveles de la escena, de si en esta escena se siguieron los mismos patrones colonialistas. Cuando se habla de las escenas punk siempre se habla de UK y US, ¿no? Cuando hubo mucha riqueza en Finlandia, en Japón, Perú, tú sabes más de esa escena, Colombia, Argentina, pero sí también creo que hay una parte de grupos mexicanos, sobre todo de finales de los 80,
que al menos en estos países, no necesariamente UK, US, pero sí tuvieron mucho eco. La generación de grupos como Masacre de 68, Xenofobia, Sedición, Atóxico, SC20, son, de hecho, me atrevo a decir como en pequeña escala, populares en otros países, ¿no? Muchos discos se vendieron. El otro día platicábamos con Sapo de Sedición sobre los viniles que ellos hacían. Por ejemplo, 1000 copias se iban en 3 sábados en el Tianguis del Chopo. Ahorita un grupo tiene que ser, no sé qué grupo puede hacer eso. O después, por ejemplo, Discos Denver de la Ciudad de México reeditó materiales de Sedición o de Jabs, Síndrome, Rebel de Punk, Specimen. Y las ventas son aproximadamente arriba de 15,000, o sea, de 15,000 a 25,000 copias. Son números durísimos, ¿no? O sea, quien tenga aquí un sello o un grupo sabe que pues para tirar 300 copias se te quedan como 200 ahí ya en la cocina. Y estos grupos, lo cual de hecho también trajo un pequeño trauma en estos grupos. Yo pienso que estos grupos, al tener un éxito, pero al mismo tiempo no un éxito tipo Caifanes saliendo en la televisión, les trajo también ciertos problemas. Hay grupos que tienen problemas porque fueron muy populares, muy fuertes, pero al mismo tiempo nunca se pudo materializar eso, por ejemplo, en viajes. Y ahí tiene que ver mucho lo que mencionas, es muy interesante. En viajes, ¿por qué no? Pues también por problemas, como también Manjo comentaba, de documentos, ¿no? De papeles, visas. Muchos grupos invitados que no pudieron salir, pues por no tener, por ejemplo, visa norteamericana. O grupos como Sedición que hicieron migas en España. Empezaron a hacer giras en España y eso pues como que influyó en su trabajo. Yo creo que sí, bueno, fuera de esa generación, sí fue difícil mover material. Hasta después con los grupos anarcopunks como Desobediencia Civil, Fallas del Sistema, que se vuelve a repetir. Son otra generación posterior, 5 a 8 o 10 grupos que vuelven a tener mucha distribución a nivel mundial. Entonces creo que ha ido como es un vaivén, ¿no? En cuanto a la comunicación. También es un dato importantísimo, no sé, la escena nipona y la gente que hace discos en Japón está muy interesada por todo lo que se realiza en Latinoamérica, específicamente en México. Hay discos reimpresos y reeditados de Meli, de Masacre 68 en Japón, de Atóxico, de Anarcus, ¿no? De Fallas del Sistema también. Entonces vean todo esto como que hay otras culturas que sí, que van a entender de español. Los japoneses creo que estamos más distantes, ¿no? De los gringos, por digamos un ejercicio cotidiano o bicultural, estamos más distantes de los japoneses que de los gringos en cuestión territorial y en cuestión idiomática, pero aún así ellos están más interesados ahora más que nunca en reimprimir y reproducir todo eso que se creó como algo ahí patente en el pasado, ¿no? Tiene una patencia y eso es importante, ¿no? Dejó una huella que hoy tiene que recuperarse más que nunca, ¿no? Hay un ejemplo que voy a mencionar rápido, es un cassette que se llama Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario. Salió en 1992, publicado por el Ateneo Libertario de Zaragoza, España, que era una compilación, debe ser de las más fuertes de bandas latinoamericanas. En el caso de México viene Atóxico, Solución Mortal, Xenofobia y Sedición. Y era curioso, un disco contra el Quinto Centenario publicado desde España, no tuvo mucho eco, salió en el 92, venían grupos como Todos Tus Muertos en su etapa más radical, y muchas bandas interesantes de Latinoamérica, pero gestionado desde España, ¿no? Que se publicaron como siempre 1000 copias originales, porque originales entre comillas porque pues eran grabadas en casa, pero luego algo que era muy interesante es no tener como derechos ni enojarse porque la gente copiara los cassettes, y entonces esas 1000 copias pues se convirtieron como en unas, vamos a pensarnos en 120,000, ¿no? Al paso de los años. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da gusto que haya venido Ateos porque recuerdo que le escuchaba hace mucho tiempo sus canciones en un cassette grabado de 1000 grabaciones anteriores, y recuerdo haber visto algunas fotos y reportajes en fanzines y en la banda rockera. Es primera vez ahorita que veo aquí un vinilo de Ateos, ¿no? Porque en aquel tiempo era muy difícil conseguir música del sur del país. Aquí en Mexicali era mucho más fácil, o hasta ahorita todavía es más fácil conseguir música aquí a un lado cruzando el cerco que de allá. Entonces todas las bandas mexicanas que nos llegaban era algo, o al menos para mí, tal vez gente que esté por aquí, era muy importante conseguir bandas mexicanas, ¿no? Con el tiempo vino para acá a Mexicali Masacre, vino Atóxico en el 92, hace unos 3 años tuvo Sedición, vino Fallas del Sistema, y muchos de ellos venían
a escuchar la escena que había aquí en Mexicali, como mencionó ahorita el Mexicali Subterráneo, y bandas anteriores como Autodestrucción, como Reacción Cadena. Dios es una banda mucho anterior a ellos, creo que aquí en Mexicali el movimiento empezó como en el 83 con Mente Dañada, Círculo Vicioso y un montón de bandas que comenzaron toda esa... bueno, desde el 87, pero Mente Dañada, bueno, ya empezó el debate aquí, ¿no? Pero bueno, la onda es que no se puede hacer una recuperación del punk aquí en Mexicali por razón de que hay pleitos. Alguien hizo algo y porque agarró su canción se enojó el otro, entonces a raíz de esos pleitos es bien difícil que se pongan de acuerdo. Y hace poco acabaron de reeditar un fanzine, que salieron 5 números y se reeditaron para apoyar al autor del fanzine porque tiene diabetes, y una persona que colaboró en ese fanzine se enojó y traen un pleitazo. Entonces algo que era gratis ahora se convirtió en un pleito. Por esa razón no se ha podido compilar información porque hay pleitos, hay envidias y no pueden poner la canción de alguien más porque, bueno, tú lo comentaste, pleitos sangrientos de algo de hace 20 años que nadie tiene, pero bueno, ya sabes la historia, ¿no? A raíz de eso no se ha formado gran cosa aquí hay muy buenas bandas, pero hay muchas envidias y muchos pleitos, y a raíz de eso no se puede concretar nada. Yo soy de los que creen que a pesar de eso hay que hacer las cosas. Nosotros cuando hicimos la versión digital todo fue amor y felicidad. Cuando nos fuimos al impreso y empezó a hacer eco, empezamos a viajar y empezó a hacer reseñas del libro, pues ya empezó a salir el envidioso, el que dijo esto, temas que de verdad aburrirían en esta charla. Pero obviamente en cuanto empezó, digamos, como no voy a decir éxito, son palabras que no competen aquí. O sea, en cuanto a tener difusión, pues empezó a correr la sangre, vamos a decir, ¿no? Pero nosotros no hemos parado ni vamos a parar. Porque si uno se fijara en cada una de esas cosas, pues no haría nada, ¿no? Porque todos en México tenemos esa mentalidad de destrucción en vez de compartir y cómo generar nuevos diálogos. Si eso hubiera pasado hace mucho tiempo, otra sociedad, otro gobierno, otro sistema tendríamos. Entonces yo pienso, la invitación es abierta a que ustedes, dentro o fuera del punk, hagan esas cosas, aunque de repente genere problemas en la inmediatez. Hay una cosa que hoy platicábamos Manju y yo, porque él me estaba poniendo al tanto de las envidias allá en el pueblo. Como yo vivo en Ciudad de México, pues todavía toda madre, ¿no? No los pelo. Entonces me estaba dando el reporte de los que ya me quieren cortar la cabeza. Pero si nosotros nos detuviéramos en eso, pues no haríamos nada. Pero hay una cosa que es muy importante. Muchos de los que están molestos, en 2 años se van a contentar. Van a decir, claro, puta, compartimos tantas cosas y echamos a perder tantas cosas, y entonces nos pasó, lo voy a decir con cariño y respeto, nos pasó que el Sapo Vengador de esa edición, que era importante tenerlo en el libro, no mandó su texto, porque él y yo hemos tenido ciertas diferencias. Yo lo conozco desde muy chavito y crecí con muchas ondas con él. Bueno, él es mucho más anciano que yo, pero era como mi profe en muchas cosas. Tuvimos después muchas diferencias y como en un gesto ahí medio extraño no me dio el texto para el libro. ¿Qué pasó el domingo pasado? El viernes y domingo yo me aventé unos palomazos con esa edición en el DF, terminamos abrazados como hace muchos años y ya no está el texto de él, y el proyecto va a seguir, porque esto se va a acabar la versión impresa, vamos a volver a subir una digital, van a pasar los años, o si James o alguien más lo quiere reeditar, yo le voy a dar la oportunidad de que lo reedite, el que quiera que reedite este material. Si alguien quiere editar este material aquí en Mexicali, ahora les damos los PDFs, los audios, y hagan ustedes las copias. ¿Y qué va a pasar? Que entonces Sapo y quien no haya querido colaborar va a decir, puta, qué pendejo, por una cuestión de ego en ese momento, no colaboro, y después te pierdes, no de la parte heroica de la historia, no, de aportar justamente a todo lo que hemos estado charlando, a datos que son importantes para nuestra sociedad. Entonces yo pienso que tienen que, a pesar de que pudiera correr cierta cantidad negociable de sangre, hacer los proyectos, ¿no? Y ahora que mencionaste, me parece interesante, si me permiten 3 minutos para echarle carrilla a Manju de Ateos. Es que Ateos es una banda punk muy radical de Guadalajara y que aproximadamente en 1992-93 dan un giro que es muy importante. De hecho es con otra alineación y se cambian un poco el nombre. En vez de Ateos empiezan a firmar como Agénesis Ateos, y es la primera banda que yo escuché en vivo como de punk noise, rock noise, performance. Tenían una chica en los coros con un penacho así gigantesco que cantaba tipo de Amanda Galás. Manju pues en el bajo apenas le atinaba las cuerdas o las destrozaba. Darío tocaba de vuelta con nosotros, o sea, se volteaba, tenía el pelo gigante y solamente volteaba para nosotros para decirnos chinguen a su madre, putos, y volvía a voltearse, y todo era una masa de ruido y ruido y ruido y ruido.
no tenían a quien cantara, Roberto se fue porque pues no podía dar el ancho ya con los gritos, entonces entró Pipo. Tocaron en este templo del rock de Guadalajara, el Centro Cultural Roxy, invitaron al colectivo Rila y otros cholos a subirse, empezaron a plaquear el escenario, pusieron unos demonios, FSND, SKS, todas las placas de los escatos de esa época, los Scatics. Había un vato a los que traíamos las moicanas, se metía al slam y nosotros estábamos bailando y el vato nos quemaba, traía un spray y fuego y nos quería quemar las greñas. Siempre cargaban con un cholo que hoy me trae el mentado gordo, que pateaba a otros punks. Era un desmadre abajo y arriba del escenario. Ateos fue de las primeras agrupaciones en pensar que el ruido, el performance y el caos, las influencias dadaístas, situacionistas, digamos con un perfil más abierto del arte, se podían incluir dentro del punk. Y al día de hoy, entonces, si quieres platicarnos un poco de los desastres que dejaron en 20 y pico años. Al conteo de los días, ¿no? 27 años ya y seguimos en pie de guerra, ¿no? Porque esto no falla y no para hasta que se muera alguno de los integrantes originarios. Por ejemplo, acabamos de dar una presentación en el Museo del Chopo. Para mí eso es histórico, ¿no? Porque tal vez algunas bandas de punk rock y hardcore ya habían pisado el Museo del Chopo, pero en este contexto y situación, presentando precisamente este material, fuimos con Rogelio Sosa y Cristo y el Mal y Lumen Lab y Ateos. Estuvimos ahí musicalizando la presentación del libro y esto fue, dejó que hablar, ¿no? Y de asistentes punk rockers, pues había 10, ¿no? Y el auditorio estaba lleno. Bueno, había 100, pero empezó a tocar Ateos y quedaron 10. Porque tenían 20 años sin pisar la Ciudad de México, y cuando van sus fans se decepcionan justamente de que toda la música está descuadrada, que es un free jazz ruidoso. Desafortunadamente hay cosas, el movimiento punk también hay que señalar que desafortunadamente ha sido uno de los más dogmáticos y cerrados, y cero autocríticos. Entonces eso es resultado de esa posición, que por ejemplo musicalmente hablando sea sumamente cuadrado, a pesar de que hay gran influencia de información sobre otras tendencias, el mismo post-punk es grandísimo, desafortunadamente hay una línea muy sesgada, al menos en la vieja guardia del punk, ¿no? Y por eso ellos rompieron en el 93 y parece ser que dentro de esta escena, pues 23 años después todavía hay problemas con eso. Sí, bueno, ¿y qué les puedo decir? Invítenos para que hagamos una audición aquí y con gusto venimos, ¿no? Porque hacemos nada más 3, 4 audiciones por año, ya no podemos más, ¿no? Ya dimos la mayor parte de la energía musical, ya la dimos en muchos años, entonces ahora ya nos resguardamos, hacemos 3, 4 audiciones por año y no más. Y también es como un ejercicio contrario al estar tocando continuamente, que es un desgaste innecesario para muchas bandas, pero muchas prefieren ese tipo de tocadas o eventos, ¿no? Muchas prefieren desgastarse en tocar cada 8 días o 3 veces por semana. Nosotros no, nosotros optamos por otras vías que también tienen que ver con el punk rock, pero desde otra perspectiva, e invitándolos a que hagamos una reflexión en común, ¿no? En común sobre todo el hacer y el quehacer del punk rock hoy en día, ¿no? ¿Puedes platicar así brevemente sobre el club de jazz, Jazz and Wine? Bueno, a partir de casi 3 años, ahora en julio cumplimos 3 años en la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Hicimos un ejercicio sobre cómo se acerca uno al jazz, ¿no? A través de escuchar un disco completo, desde el lado A al lado B, como se hacía en la antigua guardia del formato LP. Era el lado A del disco y lado B del disco. Eso ya lo hemos olvidado por cuestiones digitalizables, ¿no? Ahora alguien trae su MP3 y le está pique y pique, no escucha ni una rola completa, mucho menos un disco completo. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio de acercamiento al jazz a través de escuchar una sesión de músicos diversos, desde los orígenes del jazz hasta los más vanguardistas, cada jueves,
llevamos casi 3 años ininterrumpidos, ¿no? De hecho, hoy hay sesión de jazz en Guadalajara, comandada por mi camarada Darío y por mi mujer, ¿no? En la librería y cafetería La Rueda, con el buen Sergio Fong. Entonces, todo este ejercicio está pensado para que, de nuevo, ¿no?, invitar a la gente, porque el club de jazz no implica, como muchos se espantan, ¿no?, una élite. Es que yo no sé nada de jazz, de eso se trata, que no sepas. Como decía el buen Eugenio Toussaint, ¿no?, acércate sin miedo, abre tus sentidos y tu mente y ya, eso es lo único que requieres. ¿Y cuántos punks se han parado en 3 años en el club de jazz? Nadie, tú solamente. El único punk que ha ido, bueno, todavía eres punk, Israel. Pues es un tema largo, porque en el DF dijiste que ya estaba muertísimo y casi se te van encima al cuello. Bueno, la muerte del punk no nos referimos a los punks muertos, ¿no? La muerte del punk porque el punk, como se ha puesto sus propias limitantes, se ha muerto por sí mismo, se ha suicidado el punk, ¿no? Nadie lo ha matado, ¿no? Se suicidó totalmente. Entonces, pero el punk dio apertura a un montón de musicalidades más. Entonces, a partir de eso, tenemos que repensar y reaprender el punk, ¿no? O sea, tenemos que tener la mente do it yourself, ¿no? Hazlo por ti mismo, pero con apertura total, porque ese ejercicio ya no lo habían enseñado el rock en oposición, ¿no? El free jazz, no creen que es más nuevo que el punk, ¿no? Es más viejo que el punk. Entonces, todas estas vertientes que hubo de musicalidad y sonoridad y antisonoro o ruidoso, ya está plasmado en la historia de la música. Aquí lo que nos come es la ignorancia, ¿no? Y el punk es patéticamente ignorante, ¿no? Es lamentable hablar así en la cuestión masiva, cómo se clavan en la ignorancia, ¿no? Y creen que levantan la bandera de la vanguardia y de la idoneidad, o no sé qué llamarles a ellos, ¿no? Sí, nosotros a través de las presentaciones hemos puesto sobre la mesa que la anarquía no le pertenece al término, ni el do it yourself, ni la anarquía, ni muchos de esos términos que defienden a mansalva los anarcopunks les pertenece a ellos. Es algo que tiene mucho más tiempo que ellos, ¿no? Es que luego piensan que ellos fueron los primeros sellos independientes, pero la música independiente es independiente por sí misma, más bien es un lapso el que algún par de décadas quizá, el que es tomada de manera salvaje por las disqueras, por las industrias discográficas, pero la música, nuestra creación es independiente por sí misma. Entonces ha causado ahí ruido, pero ojalá causara más. Otra cosa que yo no tengo todavía muy bien aterrizado, pero mi hipótesis es que no podría haber punks ahorita, porque las condiciones, sí, hay muchas cosas que son similares, pero es otro mundo al de hace 20, 30, al que vieron a ustedes aquí. Entonces, para mí, en realidad, el punk sí está muerto, pero no necesariamente los punks, porque los punks son gente como Manju, quizá como yo, quizá como algunos de ustedes, que hasta que no dejemos el planeta, pues ahí estaremos. No importa que ahora algunos trabajen para la Coca-Cola, no importa que algunos que estaban contra el matrimonio tienen como 7 hijos. Eso para mí, y por eso me gustan mucho las películas de Sarah Minter, para mí esos son los punks. En su película Nadie es inocente, 20 años después, va y retrata a la pandilla de los mierdas punk de Nesa, y pues muchos ya, sí, están repletos de chilpayates, muchos se dedican a cosas que odiaban, pero así es la vida, o sea, la vida no es como Sid Vicious, que se mató a los 21 años, en esta onda más rock and rollera, heroica, estúpida. No, uno sigue, ustedes siguen, yo sigo, ¿no? Uno pierde el glamour. Todos quienes estuvieron ahí saben que al año, a los 2 años, las mohicanas mueren. Digo, bueno, hay unos como Benny Rotten ridículo que sigue parándose el disquepelo, pero, o sea, finalmente evoluciona, y eso es el punk también, aunque no tengan ya, aunque ya no escuchen eso, aunque no permanezcan de manera activa, esos son los punks para mí. Es una hipótesis que de alguna manera yo planteo. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, más o menos a principios de los 90 vi un documental, Feos y Curiosos, Sucesión Mortal, donde se veía muy influenciado la onda skate, ¿no? Ellos patinaban en la ya extinta Escapista, y bandas también como gabachas, ¿no? Tanto de la escena este, oeste,
pues estaban muy influenciados por el skate, inclusive los videos pues era donde realmente bajaba la música, ¿no? En aquellos tiempos. ¿Qué tanto influyó el skate? ¿Qué tanto se mezcló con la banda punky, ¿no? de tu ciudad? Realmente sí hubo, pero como todo en mi ciudad, ¿no? Todo es como una moda pasajera. Hay muchos que después de traer moicanas, después anduvieron con la onda skate, después de hip hop y después de cholos del este o del oeste, ¿no? Y esa cambiante forma de ser del wannabe, no dicen los gringos, ¿no? Yo quiero ser ahora skate y mañana punk y después metalero y después rockero y después bandero, pues es la falta de identidad de muchos jóvenes, ¿no? De muchísimos jóvenes, te puedo decir, ¿no? Entonces sí hubo un rollo pero pasajero, ¿no? Los que realmente nunca dejaron de patinar siguen ahí, ¿no? Pero, sí. Claro. Sí, pero sí hubo algunos, a lo mejor ahí sí vamos te voy a contradecir un poquito, porque digo, y más son más de tu generación, pero por ejemplo, Paco, el guitarrista de Sedición, Carlos, el torero, parece ser que ellos eran escatos pues como el 87, 88. Y yo voy a hablar, por ejemplo, de James, el baterista de esta agrupación importante de Anarcopunk, Fallas del Sistema. Era escato junto con el Seri, también de la primera alineación de Fallas del Sistema. Y había una pandilla que se llamaban los SKS, Skate South, el South es como nuestro Moscú ahí en Guadalajara, así, los complejos habitacionales fríos, ¿no? Repetitivos. Pero luego pasó algo muy chistoso, esto ya es más cervecero, pero es que el Seri no sé qué idea tenía que los punks no tenían que hacer deporte, entonces empezó a regañar a James y le decía que abandonaran el skate porque el skate era comercial, era capitalista y tenían que luchar en contra de eso. Entonces pues todos empezaron a hacer panza cervecera después de haber dejado el skate. Pero según yo sí hubo algunos punks que estaban influenciados por el skate, el mismo Marciano que hacía un fanzine que se llamaba La Vaca Loca y tuvo un sello, La Vaca Loca Records. En algunas fotografías tomadas por el Satán venían skaters ahí de Guadalajara. Pero el movimiento skate sí fue uno de los, como dice Manjo, o sea, no era contradecirlo, más bien era puntualizar que sí hubo gente, skate punks, digamos. No al nivel como en Tijuana, por supuesto, pero sí los hubo. Pero sí el movimiento skate, así como el movimiento, de hecho en el que yo entré al cotorreo de la música, la onda industrial, o también llamada Sindungi, fueron de las modas más asquerosas de Guadalajara. Cuando yo estaba entrando a la secundaria, en mi secundaria, la técnica 45, había unos bailes gigantescos en donde ponían Front 242, Ministry, The Cure, Depeche, y todo el mundo bailaba así. No, Skinny era muy rabioso. Sí. Todo el mundo bailaba y muchas chicas, por ejemplo, ahí sí participaban más que en el punk. Insisto, ¿no? En el movimiento punk hasta mediados de los 90 van a participar afortunadamente más bien comienzan a participar más mujeres, pero en la onda industrialona y eso sí había muchas más chavas participando, y eran unos bailongos gigantescos como con 300, 400 personas. No había llegado yo a tercero de secundaria 2 años después, cuando ya no existía ese movimiento. Porque como dice Manju, esta cuestión de en Guadalajara, yo siempre he señalado que en Guadalajara hay como un ciclo más o menos de 2 años. Se calientan las cosas, se ponen chidas y en 2 años, ¡pum! Pasa lo mismo con los festivales, hasta los de indie rock, música electrónica. Es como un loop eterno. 2 años y se cae, 2 años y se cae. Desafortunadamente el movimiento skate fue muy similar a esta música sindunga industrial, de tener un boom, de ser muy... Había escatopistas en muchas partes de la ciudad, en barrios y en partes fresas. O la música industrial estaba en radio, tanto en Radio Universidad de Guadalajara como en radio comercial, había una estación que se llamaba 103 o Stereo Soul, ahí estaba todo eso, y en 2 años desapareció por completo. Entonces desafortunadamente muchas tendencias sí han sido moda en la ciudad. Lo que permaneció pues fueron movimientos como el punk y otros más, ¿no? Afortunadamente. Pero nunca como en Feos y Curiosos, nunca como en Tijuana. Creo que en Tijuana sí era muy recio el movimiento pirate punks y escatos y todo eso. Isra, aquí nada más para cerrar esto, Solución Mortal patinaban en el 79, ahí en Rosarito, en las playas de Rosarito, en los bowls que están ahí, y se llamaban los Rats Ura, algo así, pero fue el primer, digamos, colectivo skate, punk y Solución. Estamos hablando que lo que pasa es que el movimiento skate siempre ha estado en la escena punk desde sus inicios, ¿no? Por la cercanía a California, a San Diego, ¿no?
siempre hubo, por ejemplo, yo patinaba en el Info en el 90, 89, 90, ahí nos juntamos en la glorieta a patinar, y sí eran los trashers del Info, ¿no? Entonces de ahí salieron varias bandas de hardcore, como Falso Reglamento, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ha estado el movimiento skate en Baja California pegado al punk, posteriormente al ska, pero primero siempre ha estado ligado al punk desde sus inicios, y con Solución Mortal ahí nace en Rosarito, ¿no? Incluso venía a patinar Social Tendencies con Solución Mortal a los Bowls y una serie de bandas de ahí de California, ¿no? Pero bueno, eso es nada más para dejar claro, ¿no? Sí, pero es un dato muy importante. Siempre ha estado ligado. Pero ahora, yo quiero una pregunta ya sobre Guadalajara, ¿no? Que me llama mucho la atención. ¿Cómo es que cambió la escena en Guadalajara de un punto a otro punto, digamos del 94, 95 al 99? Hay un vacío rotundo, pienso yo, que se como que fue un fade out, y después nace todo la Comuna Libertaria con Federes del Sistema, y ya con el MIN. A Benjamín Quirarte no le va a gustar tu comentario. Yo sé. Pero pienso yo que hay un hueco ahí muy grande, y después nace, se genera todo esto de los anarcopunks, ¿no? Yo sé por qué es, porque justamente como les comentaba, es la desaparición de la antigua escena, la decepción o los encontronazos. Benjamín es un tipo increíble, él es el que les comentaba que estaba en empirismo, llega en el 95 de regreso a Guadalajara, ya con todas las ideas colectivas de California. Pero la escena no era así, entonces se empieza poco a poco a abrir campo de las maneras más amables y duras al mismo tiempo. Entonces mucha gente ya está enfadada, más bien cuando te dicen qué escuchar, cómo vestirte, qué comer, pues como que ya no tiene que ver con la concepción en la que tú llegaste al punk. Y gradualmente se va a ir despidiendo gente. Va a cambiar, o sea, va a cambiar completamente la escena, los grupos. De hecho, por ejemplo, grupos como Sedición dejan de tocar un tiempo, Ateos también, no sé, nunca dejaron de tocar, pero ya no estaban tan presentes. Entonces, ese lapso que tú mencionas es justamente como, digamos, de reordenamiento y de captación también de nuevos jóvenes. Yo una vez fui a una charla con Benjamín Quirarte al ITESO, esta escuela, ¿qué es? Jesuita. Hubo como un congreso de contracultura y yo iba representando el movimiento Gothic, ya, y Benjamín con los anarcopunks. Y no sé cómo estuvo el rollo, que yo más bien me uní ahí al choro con Benjamín, y a los 15 días tocó Sin Dios en Guadalajara, y ya había como 18, 20 personas del ITESO en la tocada, que después fueron gente que les hizo diseño gráfico a ellos y que se sumaron al movimiento. Entonces esos años que tú mencionas son fundamentales del trabajo que hizo Benjamín, entre otras personas, para invitar a las personas a participar en colectivos, comunidades, y cambiar de alguna manera la escena. También son los años más duros de otros colectivos, por ejemplo, Juventudes Antiautoritarias Revolucionarias de la Ciudad de México, que fue un colectivo bravísimo de acción directa. Ellos son muy famosos, desafortunadamente, por haber tronado el McDonald's de Zona Rosa en una manifestación contra la 187 en 1994. Entonces, son los años duros no recuerdo cómo se llamaba la red de colectivos en el país. Son años fundamentales también del apoyo al Ejército y al Frente Zapatista para la Liberación Nacional, y también de la participación de las mujeres en el movimiento, como Itandegui con su fanzine Ergástula Mental. Es decir, son los años en que se van a gestar un montón de cosas que van después a tener más eco políticamente, aunque desafortunadamente, y esto es lo que creo que a veces le molesta a Benjamín, empieza también a cocinarse ya la salida del movimiento, ¿no? O sea, como que mientras se iba poniendo más fuerte, hay una frase que decía el Sapo que a mí me gustaba, que era: mientras más radical se ponga el movimiento, menos comunicación va a tener con la sociedad por la que dice luchar. Y eso es lo que, insisto, estamos viendo ahorita en la ocupa o desocupa del Auditorio Che Guevara en Ciudad de México. Cuando de repente hay un punto en el que ya no puedes sostener comunicación con una sociedad por la que dices tú estar peleando, pues ya no tienes un sentido ahí, ¿no? Entonces, fueron los procesos que también sucedieron en Guadalajara, y lo que derivó es que ahora hay como una escena en la que no hay escena, o sea, ya nadie es fuerte, nadie va a ver a los grupos, los chicos no les interesa absolutamente nada. Bueno, no sé en la experiencia con tu grupo, quizá ahí hay más seguidores, pero es como una escena por ahora desmembrada. ¿O me equivoco, Manju? No, así es, precisamente, ¿no? Ya no hay hay una serie de apatías en diversas latitudes,
acerca de, inclusive a los narcopunks les ha pegado. Benjamín Quirarte ha hecho unas tocadas donde separan solamente los miembros de los grupos, entonces no es redituable, ¿no? Ni siquiera para traer grupos que le cuesta un dineral traerlos de otras partes del mundo prácticamente. Entonces esto está inerte, está muerto, ¿no? Están retomando sesiones, por ejemplo, de lectura, estudio, pero es difícil porque mientras más te mantengas cerrado, hay, por ejemplo, yo les he hecho la crítica a través de Benjamín, se molesta porque hacen cada año el Punk Picnic. A lo mejor alguno de ustedes lo ha visto por ahí en Facebook. Entonces van a un parque, el González Gallo, y se juntan ahí y ponen sus banderas rojinegras, anarquías gigantescas, pero no hablan con nadie. Ellos están jugando Shanghái con sus perros. Y yo lo que les digo, allá en Guadalajara hay un proyecto todos los domingos que se llama La Vía Recreativa. Toman un montón de calles de la ciudad y hay juegos para la familia y todo eso. Y yo les he dicho, ¿por qué no se suban a la Vía Recreativa a cotorrear con la gente ahí? Lo que pasa es que hay un problema. Luego los muy radicales van a ir a lugares como este espacio, como este instituto, por ejemplo, o como muchos de sus sitios, sus escuelas, y se van a topar con gente que no necesariamente a través del punk ha llegado a los estudios filosóficos, sociales e históricos. Y entonces les van a poner frente, les van a decir, a mí no me vengas a chorear, vamos a debatir. Y si ellos no traen con qué debatir, pues se cae el teatro. Y entonces por eso muchos de los movimientos radicales, punks y no punks o anarcopunks, se han mantenido en la periferia del debate, porque en realidad cuando lleguen a estos espacios no van a traer con qué. Algunos, otros por supuesto que sí. Y entonces pues ahí están de una manera extraña en la periferia, intentando luchar por una sociedad que ni los escucha ni ellos a esa sociedad, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante hubiera sido como, o qué implicaciones hubiera tenido la producción teórica o estos ejercicios, digamos, de reflexión o de revisión del contexto en el movimiento punk de los finales de los 70s? Ahorita también mencionaban, ¿no? Como cuando fueron a ITESO, como hicieron esta sesión como de reflexión y demás, como que gente se suma, ¿no? Entonces estaba pensando como si creen que de alguna manera, porque en realidad no sé si la hubo, más bien la pregunta es como si la hubo, y si no, si creen que de alguna manera había modificado, ya sea para bien o lo contrario, digamos, la circulación de la información que ahí se producía, como por ejemplo, o sea, como esto que decías de llegar como, pues, a otras comunidades o a otros públicos, ¿no? Si hubiera sido importante como la inclusión y sobre todo pensar en esas estrategias de circulación de la información. Sí, mira, ahora en Guadalajara se están gestando muchos fenómenos de reconstrucción de la historia y de la historia social, política, guerrillera, de ciertos círculos. Por ejemplo, Jesús Zamora, que él fue parte del grupo de la Sociedad Secreta, un grupo de dark industrial, el primero y único de Guadalajara, así en esa fuerza. Él ha estudiado el doctorado en historia y está reconstruyendo la historia de los vikingos, de San Andrés, de la Liga Comunista 23 de septiembre, de las FARC, ¿no? Entonces todo esto se está gestando en un movimiento distinto al que ocurrió en los 60s, en los 70s, en el punk, y muchos están sumando o apostando por reunir diferentes latitudes. O sea, no eres punk y solamente te encierras y te enclaustras ahí en tu cápsula de cristal, sino que eres apertura a este tipo de movimientos guerrilleros que desconoces por ignorancia histórica, por lo que fuera. Entonces se está abonando, se está apostando, se está reconstruyendo, y eso es muy bueno, muy bueno. En la ciudad está latiendo eso. De hecho, el pasado viernes fue Enrique Marroquín, a presentar un libro que publicó hace 42 años, si no me equivoco, que es La Contracultura, ¿sí? Un libro de este señor que se presentó en la Azotea Cósmica, y ahí estuvo Jesús Zamora dando una introducción al texto, y todo esto en la bonanza que está gestando ahora la ciudad por reconstruir y unir a la gente que está interesada, porque ya no
A la gente que se aísla, que se encierra en su cápsula de cristal, esa se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar ahí definitivamente, ¿no? Porque está cerrada, porque no quiere entender algunos fenómenos sociales, políticos y culturales que se han gestado previos al PON y después del PON, y que llevamos líneas que nos entrecruzamos en los caminos sociales, políticos, culturales y las luchas sociales también, ¿no? Entonces sí hay bonanza, ¿eh? Yo lo veo desde esa perspectiva, pues, ¿no? Hace poco platicaba con el CABE es aún de los rudos de este colectivo que les decía, Juventudes Antiautoritarias Revolucionarias de la Ciudad de México. Una cosa bien chistosa, es que él le llama la problemática del fanzine, a pesar de que amamos los fanzines, ¿no? Y que son nuestro gran medio de comunicación, etcétera. En el movimiento punk es muy chistoso porque los fanzines, muchos fanzines, por ejemplo, investigaban sobre literatura anarquista, ¿no? Eso, pues no sé, vamos a pensar en el 90, 89, en mi caso a mí me tocó más como 95 leer esos fanzines, ¿no? Textos de, no sé, Malatesta o yo qué sé, los que todos ustedes ya conocen. Bueno, si ustedes se paran ahorita en el Tianguis Cultural de Guadalajara o en el Tianguis del Chopo, los ya reducidísimos frentes anarcopunk siguen teniendo los mismos fanzines con la misma literatura. Mientras seguramente ustedes han pasado ya por eso o conocerán ligeramente, pero de ahí se han ido a un montón de textos. Incluso en espacios como este, pues leen o deberían leer el trabajo de compañeros, de profesores. Hay una constante efervescencia de información. En muchos de estos sitios siguen leyendo las mismas fuentes, están atados a ellas. Entonces, el CABE, Raúl Salas, dice que es un problema de haberse quedado en la cultura de solamente leer fanzines, en donde los textos son una introducción. Tú tienes que conocer esos textos anarquistas para después irte a otras cosas que suceden al día de hoy. Hay un montón de textos anarquistas que están girando ahorita radicalmente, porque justamente están olfateando cómo es posible incidir en la sociedad, en una sociedad que parece que no podemos hacer ya nada. Pero desafortunadamente movimientos como el punk o el anarcopunk no están leyendo a esas personas, no les interesa leer, no les interesa este tipo de espacios, de instituciones y de diálogo. Entonces es el problema de que tú vas ahorita y lees el fanzine con la misma información que tenían en el 92, no ha cambiado eso. Entonces pues siguen ahí y ya parezco, como dice mi mamá, grabadora, o sea, repitiendo, de estar lejos de una sociedad por la que dices pelear o proponer. De hecho, se les ha invitado a este tipo de espacios en cada una de las presentaciones que hemos tenido en Guadalajara, en los diferentes espacios en el Distrito Federal. Se les ha invitado de una manera cordial para que vengan y discutamos una serie de ideas, porque solamente a través de la discusión hay un crecimiento o hay un estancamiento. Hay quien no desea cambiar nunca y punto, ¿no? Y eso nos queda claro para algunas mentes tan cerradas que no aceptan ni siquiera la decencia o la inocencia. Pues vamos, hay que ser inocentes de nuevo, ¿no? Hay que volver a crearnos o a recrearnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si me estanco es como el agua, ¿no? Me echo a perder. En Oaxaca presentamos el libro En la Jícara, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, es un espacio, una librería, café, mezcalería muy, bueno, donde se presentan libros generalmente de estudios culturales, de teoría, de filosofía, y estuvo de maravilla, pero llegó un frente duro anarcopunk, además fusión Estado de México y Oaxaca, ya se imaginarán el grado de explosividad, y entonces estaban, dale, ellos querían subrayar todo el tiempo que eran como los más radicales en el lugar. Curiosamente en un espacio de radicales, ¿no? Entonces ya al final alguien hasta del público, porque yo los respeté mucho, y alguien del público dijo, bueno, ¿qué mierdas traes? ¿Qué propuesta es la tuya? Y dijo, pues ahí traemos unas galletas vegetarianas y unos parches de Cras. Eso era todo, o sea, vender unos parches y unas galletas, esa es la manera en llegar a lo que añoran en el comunismo libertario. Pues muy lejos, ¿no? O sea, lejos no digo de cambiar el mundo, sino de dialogar con las demás personas que están proponiendo cosas justo para mejorar, pues, nuestra sociedad. ¿Alguien más? Bueno, la última y terminamos la última y el comercial del libro, no seas así. No, claro, sí, de hecho, para que digas qué es lo que contiene el libro, porque la gente piensa que nada más es el librito. No. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Primeramente,
Bueno, gracias por la conferencia, muy buena información. Quería preguntarles que si cuánto tiempo les tomó recolectar toda esta información a través de entrevistas, a través de textos, a través de fotografías, a través de, ustedes mismos recordaban en general, ¿cuánto tiempo les tardó en realizar toda esta obra? Aprox un proceso de 4 años. Es 4 años, pero un trabajo ahí lento, pausado. Y ya cuando empezamos a trabajar más fuerte fue 2014, que podríamos decir que estuvimos gran parte del año dedicándolo a este proyecto, y 2015 trabajo más fuerte con la publicación del impreso. Ha sido medianamente desorganizado, pero con un objetivo claro, ¿no? Porque pues obviamente hay que buscar los recursos, hay que buscar el tiempo para hacerlo, pero lo que sí quiero decir es que todos los que han colaborado pues le han dedicado un tiempo muy grande, como Armando, como Manju, para él por trabajo, por cuestiones ya de lo que sea, pues es difícil estar concentrado al 100% en estas cosas, pero aún se ha dado tiempo, ¿no? Ya no es lo mismo, o sea, no se puede, los grupos ahora, si se van de gira, los grupos punks que ya tienen 45 años o 50 años, pues no pueden dejar el trabajo e irse. Entonces, en la medida de lo posible ha sido un trabajo continuo, más acelerado los últimos 2 años, sin que eso signifique que nos dedicamos 8 horas al proyecto diario, ¿no? Pero hay semanas que sí dedicamos muchas horas al proyecto. Es decir, quiero decir que sí ha sido un proyecto muy serio, y que de hecho está mutando muchísimo, porque ahora, por ejemplo, vamos a tener una charla en Ciudad de México otra vez, y ya no vamos a hablar del libro, ya lo presentamos ahí. Lo que yo voy a proponer es que el libro sea un pretexto para juntarse en una mesa y hablar de temas alrededor de Por ejemplo, ya vamos a invitar más a chavas para que hablen, por ejemplo, de cómo entraron al movimiento, cómo se generaron los primeros colectivos punks feministas. O en Guadalajara, otro tipo de detalles como la organización de conciertos en los 80, porque está de moda como la gestión cultural, y yo estoy seguro que a muchos chicos les interesaría saber cómo se gestionaban estas cosas hace 20 años. Entonces, esto que estamos haciendo va a mutar, no vamos a estar toda la vida hablando del libro. En algún momento no estaremos nosotros, y es la idea que otra gente lo continúe. Entonces, eso es por donde va ahorita el camino del proyecto, y sí nos dedica mucho tiempo. La verdad es que sí dedicamos bastante tiempo a él, sin que sea un trabajo, ¿no? O sea, me refiero a un trabajo de oficina o algo así, pero estamos muy concentrados en ello. Okay, gracias. Bueno, pues gracias. Nada más, sí, nunca dije, en sí, el libro contiene, o sea, es un libro de 100 páginas, con 7 textos, una traducción a inglés, cientos de flyers, imágenes de la escena, y contiene 2 CDs. En los CDs vienen programas de radio, o sea, la mayoría son tracks que nunca habían sido publicados, algunos de hecho fueron capturados en la radio, ya saben, a esperar a que empezara el programa de radio y apretarle play record. Así se grabaron muchas rolas, por ejemplo, de Sin Razón Social, de Sedición. Hay demos de muchos grupos, hay ensayos grabados, también algunos extractos de álbumes. Muestra una cara muy diversa de la música punk en Guadalajara. Probablemente es una de las escenas, como aquí en el norte, más variadas, a diferencia del Estado de México y DF, que todo es tucazo seco. Aquí hay muchos ritmos distintos, letras bastante elaboradas, experimentaciones como la de Ateos, grupos con influencias hip hop o grindcore o de todo tipo. Entonces también es una recuperación fuerte de archivos análogos convertidos a digital. Tiene un póster con cientos de tocadas, calcomanías, un sobre con sello, y mi hermano hizo el diseño gráfico, y él cuenta que le impactó mucho de morrito cuando a mí me llegaban los paquetes, así como Manju, que enviaba los materiales, y que cuando uno hacía sus compras, de hecho todavía al día de hoy, muchos de ellos lo manejamos así, compras el disco pero te llega a veces otro disco de regalo, o te mandan una calcomanía. Bueno, ya se me olvidó mi chiste chafísima que hago en las presentaciones, de que de chavito yo le escribía a Fermín Muguruza, ¿no?, que ha estado aquí con ustedes, Fermín Muguruza de Neu Gorriak, y si a mi novia le escribía una carta así de 3 líneas, a Fermín era como de 7 páginas enteras, declarándole mi amor a la resistencia de Neu Gorriak y el País Vasco. Entonces, eso es lo que influenció a mi hermano para hacer un empaque como curita, como que reflejar esa parte, los años dorados del do it yourself. Bueno, no, el do it yourself no tiene por qué tener años dorados o decadencia, siempre va a estar. La paquetería. Sí, hacemos los envíos en el mismo paquete, o sea, está muy influenciado justamente por esos años duros del intercambio de materiales vía correo. Y está ahí a 200 pesos, muy barato, junto con algunos materiales de Ateos, junto con el libro de Free Jazz Punk Rock,
¿Tú puedes platicar rápido de él? Sí, es una traducción inédita de Inti Mesa Villarino, un camarada aquí de Ensenada, que ahora radica en el Distrito Federal. Acérquense a ese libro, es ultra recomendable, de ese crítico neoyorquino, ¿no?, que siempre fue como expulsado de Cream, de Rolling Stone, ¿no?, de la Universidad de Nueva York, ¿no?, y al final Lester Banks queda como derribado en las calles, ¿no?, oxidado por el alcohol y la heroína y muerto, literalmente, ¿no? Alguien que dio mucho, pero como su aguda crítica siempre fue molestar a los grupos más mediocres del rock and roll, por eso quedó en el abandono total, ¿no? También traemos un LP de Ateos, de la primera edición del demo, ¿no? Ahora un trabajo colectivo para poder llegar a hacer el LP, de varios sellos discográficos colaboraron para que salieran solamente 600 copias, yo solamente me quedan 8 copias, y tenemos un concierto histórico que grabamos en 1992 en el lugar donde ensayaba La Sociedad Secreta, esa banda que mencionamos que participó Jesús Zamora. Entonces, por favor, ahí acérquense a los que le agrade. Son módicos los precios, de hecho hasta intercambiamos por materiales que tengan aquí de Tijuana, ¿no?, o de Mexicali, ¿no? Ya no hay intercambio, ya está muerto esa parte, ¿no? A mí en Oaxaca me dijeron que me cambiaron una galleta por el libro. Y me dijeron que si le respondía que no era un hipercapitalista. Entonces ahí tengo un parche de crash que ni ganas tengo de ponérselo a nada. Pues muchas gracias a todos ustedes.